días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén súper bien, que les haya ido súper bien esta semana. El video de hoy va a ser sobre One Direction y el impacto que tuvo a través de los años. Hay artistas que marcan una época, hay unos que tienen muchísimo éxito y luego está One Direction. 5 chicos hace más de 10 años se presentaron en un programa de televisión y no tenían ni idea que iban a marcar toda una generación. Y a pesar de que la banda entró en una pausa indefinida en 2016, la gente sigue consumiendo su contenido, oyendo su música, viendo las entrevistas viejas. Entonces, a raíz de esto, nos preguntamos qué tiene One Direction tan grande o qué tuvo tan grande para que mucha gente a través de su música se haya identificado tanto y después de durante tanto tiempo y después de su pausa sigan siendo tan virales e importantes a toda una generación. Pero la pregunta en sí es ¿por qué? Porque hay tanta gente que hoy en día sigue consumiendo su música, viendo sus entrevistas, siguiendo sus pasos después de que la banda ya se separó. Pues esto es lo que vamos a descubrir en este video. Si yo les digo a ustedes 2010, ¿en qué etapa estaban? ¿O de qué se acuerdan? Pues les vengo a contar que 5 chicos por allá por ese año se presentaron a un programa de televisión llamado Factor X o 10 Factor en inglés. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan se presentaron a este programa sin ni siquiera tener en su cabeza que iban a generar un impacto mundial y emocional en la mente de las personas. Hey soul sister, ain't that Mr. Baby, I just don't get it. When you say that you love him and you really you say you're lonely and I'll get through with... Pero ustedes me van a preguntar, Manu, ¿pero por qué? ¿Por qué generaron tanto impacto? Pues acá va. A cada uno de ellos se les asignó como un rol dentro de la banda. Y esto generaba en nosotros o en las personas que consumíamos su música una identidad diferente. Por ejemplo, Zayn Malik era como el misterioso, el que ustedes lo miraban y como decían, tiene algo raro, ¿no? Y Harry era como el feliz, como que, ay, sí, súper chévere todo. Niall era como el noble, Luis en sí era como el que le ponía risa y chispa a todo. Y Liam, bueno, Liam era casi como el líder de la banda, el que tenía como la dirección, ¿sí me entienden? Entonces esto provocaba una identificación tanto emocional como identitaria en nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos tener diferentes personalidades, cada una de las personas, digámoslo así, pues tenía una posibilidad de identificarse con cada uno de ellos en distintas etapas de su vida. Y bueno, desde la psicología social pues sabemos que normalmente las personas buscamos con qué y con quiénes identificarnos. Y esto era lo que ofrecía completamente y muy bien hecho One Direction. Esto sí lo tenían demasiado claro, porque cada uno como tenía una personalidad definida y como les digo, cada uno se podía identificar con alguno de estos 5 chicos, pues eso generaba como una sensación de identidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Harry era como tan expresivo, ¿no? Entonces por ahí una persona que fuera muy extrovertida se iba a identificar mucho con él. Y ahora ustedes me van a decir, pero muchacha, ellos ya se fueron, se acabaron. Y sí se acabaron y el grupo como tal se acabó. Pero esta identidad de por sí siguió a través de los años, porque nos daba la sensación de un confort, como un bienestar, que esto en la mente, por ejemplo, de mí, que yo tenía como 9 años, hagan de cuenta, pues esto era como, hagan de cuenta, como todo un mundo emocional que se creó alrededor de la banda. Y si ustedes me preguntan, ¿pero por qué? Pues acuérdense que por esos años también estaba el fandom de Justin Bieber, de Little Mix y no me acuerdo de quién más, creo que de Becky G, si no estoy mal. Ellos lo que hacían, ¿se acuerdan que ustedes tenían como grupos en Facebook y en Twitter y era como una tensión constante en Twitter por si Justin Bieber o One Direction? Pues esa era la identidad que se generaba alrededor de los artistas. Y en sí, en psicología hay un término que se llama relación parasocial. ¿Qué es esto? Yo sé que les va a sonar muy raro y todos dirán esa vaina qué es. Pero la relación parasocial es que personas naturales como yo, como ustedes que me están viendo, pues generan un lazo muy estrecho con el artista, así ustedes no lo conozcan, es decir, ustedes terminan conociendo la vida del artista, sea quien sea, a través de una pantalla. Y esto los hace generar como una empatía social y esto hace como un clic mental de decir como yo lo conozco, yo sé que le gusta tal y tal cosa, sí, como eso, ¿sí me entienden? Como esa conexión que se genera a través de un artista, de un actor, de lo que sea, pero que ustedes de alguna forma terminan conociendo mucho de su artista a través de una pantalla o de lo que fuera que estuviéramos consumiendo. Pues esto es muy dominado como
identidad parasocial. Y esto genera como un match entre el artista y la persona. Por eso ustedes ven los fandoms así como gritando, muy eufóricos, porque al generar esa sensación de cercanía, pues decimos, yo lo conozco, yo sé que a Pepito no le gusta tal cosa, y más o menos así, ¿sí me hago entender? Para muchos adolescentes o niños en su momento, porque pues yo tenía 9 años, esto era muy importante. ¿Y por qué? Porque al conseguir un artista y al como descubrirlo, entre comillas, pues se genera un vínculo tanto emocional como mental y como en el tipo de etapa que uno esté pasando, pues. Y esto genera como en sí, en el cerebro, una identidad bastante programada y bastante bien hecha, porque esto termina siendo parte muy intrínseca de nuestra etapa, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, con One Direction pasaba que, por ejemplo, las chicas hagan de cuenta que yo tenía toda esta pared llena, absolutamente llena de Selena Gomez, de Justin Bieber, de One Direction, y esto generaba, como les digo, una identidad parasocial y como una cercanía, ¿no? Esta cercanía lo que hizo fue permear en nosotros, en nuestra identidad, en nuestra forma de ser, en la forma en la que respondíamos ciertos o no estímulos. Esto determinaba también si nos metíamos, por ejemplo, en esas discusiones de los fandom en Twitter, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, decían, es un ejemplo, no, es que Justin Bieber es mejor y ganó tal premio, pero entonces las Directioners solíamos decir, no, pero es que One Direction es mejor y no sé qué. Pues esto era lo que pasaba con nosotros, lo sentíamos tan cercano, tan parte de nuestra identidad, que al día de hoy sigue siendo muy importante. ¿Y por qué les digo yo esto? Pónganle cuidado que si ustedes hacen el experimento, y les recomiendo que lo hagan, ustedes por ejemplo están un día muy estresados, pero pusieron One Direction y de algún momento de su día se hizo mejor, porque nuestro cerebro nos manda las mismas recepciones de bienestar, de dopamina y de todo lo que ustedes quieran, y hormonas del bienestar se nos segregan en su momento porque acudimos a ese momento histórico donde hagan de cuenta que todo pasado fue mejor. Pues es eso. Al escuchar las canciones de One Direction, y sé que no me van a dejar mentir porque muchas fans yo creo que me están viendo, sabrán que si volvemos a escuchar sus canciones volvemos a sentir la misma sensación de bienestar y de alegría o de añoranza que teníamos en su momento. Cuando nosotros asociamos de alguna forma una película, una canción o un artista a un momento específico de nuestra vida, pues se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque esto se guarda en la memoria emocional de nosotros, y así ya hayamos pasado el momento complicado, un momento difícil, muchachos. Eso más tarde se va a volver como ese recuerdo o esa sensación igual que en ese momento. Es decir, si yo siento mucha alegría al escuchar a One Direction hoy en día, voy a sentir la misma alegría que yo sentía hace 10 años, pónganle ustedes. Es lo mismo que cuando, hagan de cuenta, ustedes tienen una tusa así bien berraca y ustedes dicen, Padre Santísimo, yo no voy a salir de esto. Y escuchan una canción y define muy, muy perfecto como la situación que ustedes están viviendo. El día de mañana la vuelven a escuchar y ustedes claramente se van a acordar de esa tusa. Y si le dedican a ustedes una canción, ustedes, por ejemplo, su novio les dedica una canción y terminaron. Ustedes van a oír esa canción y me van a decir, Pepito me dedicó esa canción, muchachos. Y pues sí, entonces hagan de cuenta que es lo mismo. Es exactamente lo mismo porque se guarda en nuestra memoria emocional y esto evoca los sentimientos, las sensaciones y las emociones que sentimos en su momento. Bueno, vamos a hablar de One Direction y la construcción de toda una identidad generacional. Cada generación tiene como un referente cultural. Por ejemplo, los Beatles marcaron los años 60, Nirvana marcó mucho los años 90 y One Direction justamente apareció en el momento exacto donde todos estábamos cambiando como nuestra forma de relacionarnos, porque apareció cuando estaba Tumblr, cuando estaba Twitter, cuando empezó muy alto YouTube y cuando estaba en su auge más alto Instagram. Y entonces esta brecha, o sea, como esta manera de partir nuestra forma de ver el mundo, pues hizo que se hicieran como más importantes y más imponentes. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando lo que les decía hace un momento, de esas batallas que habían en Twitter por Justin Bieber o por One Direction, y que eso duraban días, los hashtags, por ejemplo, One Direction, Directioners o Directioners por el mundo. Entonces hagan de cuenta que eso fue muy alto y fue como los auges más importante en su momento. Ellos precisamente aparecieron en el justo momento donde todos estábamos así como muy
en nuestra época de fandom, en nuestra época de fan número uno, entonces teníamos que, por ejemplo, elegir un artista. Entonces, por ejemplo, Pepita en el salón elegía a Justin Bieber, Pepita por allá elegía a Taylor Swift, por allá Selena Gómez. Entonces fue como en esa época más importante para nosotros, porque es preciso ahí, como entre la infancia y la adolescencia, donde estamos como generando vínculos emocionales con lo que vemos y con el contenido que consumimos. Y la gente como tal no solamente escuchaba One Direction, generaban toda una experiencia a través de la banda. Ustedes no se acuerdan, por ejemplo, en Wattpad, en esta aplicación donde uno leía, que por ejemplo hacíamos fanfics, por ejemplo, Louis Tomlinson contigo, o Zayn Malik contigo. Y yo me acuerdo mucho por allá en Twitter, también estas tendencias que hacían de cuál era tu favorito, yo me acuerdo mucho de eso. O en YouTube, les juro, Dios mío, padre, que yo me quedaba horas, muchachos, horas, oyendo estas novelas que hacen en YouTube, de por ejemplo, Zayn Malik y tú, o Louis Tomlinson y tú. Entonces eran muy buenas, créanme, eran muy buenas. Y luego yo, plot twist, como dato curioso, yo tengo un libro que se los voy a poner por acá en algún momento, que se llama Secretos en el Backstage. More era como estar leyendo en su momento a One Direction y que tú eres la protagonista de ese libro. O sea, era muy muy bueno. Yo me acuerdo que por ese momento sí, me lo compraron como por esa época donde yo estaba muy obsesionada con One Direction. Entonces, lo que les digo es que generábamos como toda una experiencia y una expectativa a través de la banda. Entonces todo nuestro contenido, todo el contenido que hacíamos o consumíamos era sobre este momento, y lo que hacíamos es que, por ejemplo, leíamos, por ejemplo, estos fanfics o hacíamos más videos o edits aparte de ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una canción de Britney Spears que se llama Toxic, y pusieron el video de Zayn Malik. Yo creo que lo voy a buscar y eso lo voy a poner. Entonces era muy divertido como ver como, por ejemplo, la música también como que se unía en este tema, y era toda como una revelación, ¿sí me entienden? Como que ustedes decían, Dios mío, Zayn Malik o Harry Styles. Entonces es esta forma en que éramos tan entregados, tan, no sé si decir obsesionados, o porque no creo, era como un amor intenso hacia cada uno de estos miembros, hacia esta banda en general, que nos generaba la necesidad de seguir consumiendo su contenido. Y más, como les digo, fue como en este boom de las redes sociales que todo el mundo tenía que ver con Tumblr, y entonces hacían edits en Tumblr. Entonces, por ejemplo, no existía la IA, no existía todavía la IA, pero yo me acuerdo que hacían ediciones de las fans con ellos. Entonces yo era así, yo quiero, y yo nunca aprendí a hacer eso, muchachos. Es un sueño frustrado terriblemente, mi cocoro. Y bueno, desde la psicología social hay como mucho auge sobre esto de que el ser humano quiere pertenecer, ¿no? Entonces queremos generar pertenencia, y esto era lo que como tal ofrecía la banda. Habían fanfics, habían, por ejemplo, grupos. Entonces ustedes, por ejemplo, se metían y ya eran parte de un grupo y de un porqué, ¿saben? Porque, por ejemplo, tú, ¿por qué estás acá en este grupo? Entonces tú decías como, a mí me gusta One Direction, no sé qué, yo empecé a seguir la banda, Entonces esa generación de vínculos también a través de la banda era muy importante, porque nos hacíamos pertenecientes de algo muy grande y de algo muy importante. Entonces nos sentíamos vistos, escuchados, comprendidos, porque pues en ese tiempo, pues en plena adolescencia, pongan ustedes que yo seguía One Direction sí, desde que 2010 hasta 2016 que se separó, aunque yo seguí escuchando la música de ellos por separado cuando se separaron y todo esto. Entonces pues era como que sí, genuinamente había una forma intrínseca de pertenecer a algo muy grande, de ser parte de algo que me importaba, me interesaba, y que alrededor también había gente que le importaba y le interesaba. Era muy, muy chévere. Y yo recuerdo mucho, ay, créanme, Dios mío, sufrí con eso, porque pues yo era muy, yo primero, o sea, mi primer artista así que yo les dijera fue One Direction, ¿no? Entonces en el colegio lo molestaban a uno mucho, pero uno se sentía muy conforme con lo que era. Y en su tiempo, pues, sabes, como que decíamos, sabes, acá hay un grupo que me acepta y entiende mis gustos, entiende mis porqués, entiende mis aficiones. Entonces esto nos hacía como sentir como una confortabilidad a nivel social y de autoestima, porque nos lo fortalecía, nos fortalecía el pertenecer a algo grande.
La pregunta como si el millón es por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día, pues si ya se separaron, ¿no? Ustedes dirían como, pero nena, ya se separaron, ya supéralo. Pero no, muchachos, hoy en día todavía hay gente nueva, generaciones nuevas, que siguen consumiendo su contenido, su música, sus edits. Y yo he visto muy por ahí, otra vez, muchos edits que hacen hoy en día para las nuevas generaciones. Es decir, la gente que tiene mi edad, que en mi caso yo tengo 25 años en este momento, seguimos haciendo edits o, por ejemplo, historias o videos a través de One Direction. Y esto ha hecho que las nuevas generaciones sigan consumiendo su contenido, su música. Y también, por ejemplo, como ya están separados, ¿no? Pues hay mucha gente de estas nuevas generaciones que vienen hacia adelante que los están descubriendo no como bandas, sino como por solistas, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, estaba Harry Styles, entonces, por ejemplo, las nuevas generaciones no conocían la banda, pero conocen a Harry Styles, o conocen a Niall, o conocen a Louis, o conocen a Liam, que en paz descanse, eso es un momento que me duele mucho, o a Zayn, por ejemplo. Entonces, esto hace como también como ese auge sea más grande. Aunque bueno, esta explicación tiene como varias capas, entonces se las voy a explicar. La primera es como la nostalgia. La nostalgia nos lleva a nosotros como a añorar algo que ya pasó, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, también tiene como un golpe importante en la identidad y en la manera en que percibimos hoy en día el mundo. La nostalgia nos lleva también como a sentir como ese confort, como les decía, al oír sus canciones hoy en día, porque nos recuerda cómo nos sentíamos o qué versiones de nosotros éramos en ese momento. Entonces, pues eso es demasiado importante para la generación de, por ejemplo, recursos emocionales. Lo que les decía, por ejemplo, hay gente, mucha gente que yo sé que han tenido como un día difícil y entonces, por ejemplo, se ponen a escuchar su banda favorita de hace muchos años y eso automáticamente les genera un nivel de bienestar, de generación de dopamina, de oxitocina, que les hace generar como una sensación de bienestar tanto psicológica como también física. Lo otro es el factor cultural. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué? Pues resulta que One Direction, hagan de cuenta que fue como más o menos la última banda que logró reunir mucha gente alrededor del mundo. Obviamente no al nivel de los Beatles, pero sí como algo muy similar, en un porqué, en una necesidad de apoyo mutuo, ¿sí me entienden? Entonces, como todos teníamos un fandom a nivel mundial, o sea, no era solamente, por ejemplo, acá en Colombia, también había fandom en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, en muchos países, entonces esto generó como un wow, ¿no? Como que fue la última parte que se logró visibilizar antes de que todo se volviera como muy dividido, ¿sabes? Como por ejemplo, hoy en día hay muchos cantantes, demasiados cantantes, entonces hoy en día es demasiado como complicado encontrar que a Pepito le guste lo mismo que yo. Por ejemplo, hoy en día existe Fate, también está Maluma, está J Balvin, pero no alcanza como ese auge de fans tan polarizado que, por ejemplo, era por subgrupos o grupos. Entonces esto era como una identificación cultural, ¿sabes? Como que, bueno, tú eres parte de un porqué y de un grupo. Era como, por ejemplo, el fandom de Justin Bieber. Y entonces estaba el One Direction y eran muy grandes, eran fandoms muy grandes. Entonces por esto se refiere al factor cultural, porque ellos fueron como la última parte así como de artistas que generaron este mundial y se lograba como identificar muy rápido o muy fácilmente las preferencias del otro. Lo tercero es el factor humano, porque One Direction generó como tanta relación parasocial con sus fans y la manera en cómo se comunicaba su historia y se mostraban al público o a la gente, que de alguna forma sentíamos que estábamos creciendo con ellos, porque creo que tendrían como unos tal vez 16 años, creo, cuando los conocimos, que fuimos creciendo eventualmente con ellos, los vimos como tener, por ejemplo, derrotas en Factor X, que cuando perdieron, o los vimos cuando también tuvieron como problemas amorosos, porque todos seguíamos como su historia, su vida en sí. Entonces, por ejemplo, cuando Harry estaba con Taylor Swift, nena. Entonces, esto generaba como un conocimiento de por sí de su historia y su vida. Entonces, como les decía al inicio, esto es una relación parasocial porque conocen absolutamente todo de su artista. Entonces, al raíz de esto, pues vamos creciendo junto a ellos, vamos viéndolos perder, vamos viendo cómo se levantan otra vez, cómo hacen y van cambiando de acuerdo al tiempo, van cambiando también su estilo, su ropa, su forma de presentarse ante el mundo. Entonces, pues esto también era bastante importante a nivel generacional. Bueno, y ya como cierre, quiero decir que digamos que One Direction no solamente fue una etapa, fue como una muy importante fracción de nuestra vida que de alguna manera se quedó entre nosotros, si me entienden, como en nuestra identidad, en la forma en que enfrentamos ciertos problemas, en la forma en que vemos siquiera el amor, ¿no? Porque he visto como muchos TikToks sobre, por ejemplo, soltera hasta que me dediquen Last First Kids o Kiss You o What's Make You Beautiful.
Entonces es como esta manera de saber que de alguna forma una banda generó bastantes emociones y bastante auge en la vida de las personas, porque generaron una etapa emocional y un recuerdo bastante bueno en su momento. Entonces esto es como un llamado. Si a ustedes todavía les gusta One Direction en su momento, está bien, no importa si tienen 30, 40 años, es normal porque fue parte de una parte importante de su historia, de la adolescencia, de la juventud, en etapas muy importantes donde estábamos viviendo cambios, estábamos todos pasando por un cambio tanto emocional como físico, como mental. Entonces esto generó como un anclaje emocional a lo que significa una banda y lo que de pronto puede generar alrededor de todo esto. Cuéntenme en los comentarios, que me gusta mucho leerlos, de cuál es su integrante favorito y cuál es su canción favorita. Yo quiero saber eso. ¿Ustedes qué opinan de toda esta conversación que tuvimos hoy? Y entonces recuerden, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.